La región Kanto, sin duda la región más icónica de todas, la región donde cientos de niños empiezan su aventura Pokémon por primera vez, aventura en la cual logran grandes cosas, como convertirse en grandes y poderosos entrenadores, siendo este muchacho uno de ellos. Pero lamentablemente esta no es su historia. ¿Cómo que ya me aburrí de únicamente pasármela jugando los mismos juegos una y otra vez, o juego algo por unas 4 horas, para únicamente sacarle un vídeo? Me pasó el Borderlands 2 como por 30ª vez. Qué raro. Normalmente en estos momentos aparecería Damona para decirme que me ponga a hacer algo para mantener vivo el canal, pero ni siquiera está aquí. Me preguntó dónde estará. You've got mail. Querido Ice, me decidí tomar unas vacaciones no del trabajo sino que de ti, güey, o sea literalmente me dejaste abandonada en un local de maquinitas por casi 8 meses, cabrón. Aparte de que conociéndote lo más probable es que ni me ibas a hacer un sprites propio o al menos un recolor decente, pero no te preocupes que logré contratar a un suplente que te ayude en estos vídeos con odio. Damona. Jaja, al chile lo de los sprites sí es cierto, pero, ¿un suplente? ¿De quién estará hablando? Hola, soy Morgana y soy tu nuevo asistente, o por lo menos temporal. Está bien, supongo. O sea, no entiendo por qué el portal era necesario. Además, ¿qué significa eso de la noche? No me digas que me la vas a pasar jodiendo como en el Persona. Jajaja, tranquilo, yo no me comportaré de esa manera contigo, jeje. Por lo menos por ahora. ¿Qué? Nada. Bueno, jeje, de acuerdo a esta guía para ser un buen asistente lo que compre por lo cuendo libre, lo que debería hacer en estos momentos sería recordarte que debes mantener tu canal vivo aprovechando que acabas de volver a subir vídeos a este. Bueno. Al menos gracias a eso se confirma que de verdad eres el reemplazo de Damona mientras ella está de vacaciones, pero tranquilo, lo haré, solo que aún no sé qué subir, ¿sabes? No lo sé, ¿qué tal si subes algo que a ti te guste? Algo especial para ti. ¿Especial para mí? ¿Qué quieres decir con eso? Me refiero a que subas algo de un juego que fue especial para ti o que te guste, o sea, si la mayoría de vídeos que haces son de juegos que te gustan, pero no sé, ¿hay alguno del que quieras hablar? ¿Como Pokémon? ¿Pokémon? No lo sé. O sea, sí, era antes un Glaceon y fui un gran fan por varios años, pero actualmente no es una franquicia que me tenga mucho que ofrecer. Después de la 5ª generación ya la saga no ha tenido muy buenos juegos que digamos, ¿sabes? Pues yo que sé, al menos habla de alguno que te guste, o ya sabes, el que consideres el mejor juego de toda la franquicia. ¿El mejor juego de Pokémon? El mejor juego de Pokémon. Pokémon. Quien no conoce a Pokémon, la posiblemente franquicia más grande de videojuegos y del entretenimiento a nivel global, y puede que esté exagerando pero no pueden negarlo, absolutamente todo el mundo conoce Pokémon, ya sean los juegos, el anime y principalmente los propios Pokémones, ya que vamos, literalmente ese es el objetivo de todos los juegos. Atraparlos a todos, y con Pokémones me refiero a únicamente Pikachu, ya que todos sabemos que con únicamente conocer a Pikachu ya conoces a todos los demás Pokémon como Charmander, Mewtwo, Greninja, Lucario, Ángeles, Oswaldo y un gran etcétera. Y realmente es sorprendente la manera en la que Pokémon se logra mantener vigente, o sea, es una franquicia que se considera monótona por todos sus juegos ser prácticamente lo mismo. Cumplir 10 años, independizarte, poner a luchar en contra de su voluntad a animales indefensos en combates intensos, desmantelar grupos criminales que duraron años únicamente porque no te dejaron cruzar a la siguiente zona. Eduardo Amasifuen, alias Pikachu. Luis Alca,
alias Charmander. Hacerte campeón y ya, prácticamente en eso consisten la mayoría de juegos principales de Pokémon, o sea, si algunos llegan a tener una historia que complementa lo ya dicho, como yo que sé, madre descuida y no quiere a sus hijos después de que su esposo desapareciera por culpa de un Pokémon. Si quiero ver eso, mejor simplemente salgo de mi cuarto y ya, pero tampoco voy a negar que detalles opcionales como las entradas de la Pokédex o algunos diálogos de los NPC llegan a ser bastante interesantes y que te adentra más en el respectivo mundo. Uno de mis ejemplos favoritos es la historia de Mewtwo, siendo un clon creado por los seres humanos, usando como base el ADN de Mew, el cual ha llegado a ser considerado más fuerte que el propio Mew, todo esto según en la wiki de Donkey Kong. Pero continuando, como dije, es sorprendente como Pokémon siempre encuentra una razón para seguir vigente, ya sea con cosas como Pokémon Go siendo lo más cercano que hemos tenido a la paz mundial, Pokédota siendo básicamente un tutorial para ser un fracasado de algún futuro, ¡Suspensión permanente! las tarjetas Pokémon, ya sea con el juego de celulares o los incontables vídeos de personas abriendo sobres y gritando al darse cuenta que con un Pikachu de cartón ya tienen la vida hecha. O sea, posiblemente en el futuro algún niño le diga a sus amigos que la mayoría de sus ingresos surgieron gracias a un abriendo sobres de cartas Pokémon de los años 90 100% real, reaccionando con mi novia termina mal más de $1000, y ni hablar de los videojuegos, los cuales siempre fueron los títulos por excelencia de las portátiles de Nintendo por el hecho de que aunque fueran del género RPG, un género que no es del agrado de todos por lo complejo que llega a ser, en Pokémon esto es prácticamente un tutorial al respectivo género, teniendo mecánicas simples que cualquiera con un poco de tiempo puede entender fácilmente o más o menos, si es que por lo menos hasta la cuarta generación no sabías inglés y no tenías ni idea sobre lo que tenías que hacer respectivamente. O también están los combates Pokémon, que aunque en un inicio eran simplemente uno contra un simples, poco a poco se fueron añadiendo más modalidades, ya sea los combates dobles, los combates triples, rotatorios, aéreos, competitivos, 2x2, estilo libre, etc. Carnal, perdónenme, al chile sé que va a ser viral, pero no me preocupa, de hecho me da bastante para allá. No me gustaría que se entere que me chupa el culo mi mamá, o sea, no, mi mamá no. Al inicio parecería que todo va bien con Pokémon, ¿cierto? Pues ¿qué creen? Éxito no es lo mismo que bueno. Actualmente la opinión popular que se tiene de la saga es que está en completa decadencia por diversos factores como los considerados poco originales y feos diseños, los horribles gráficos que han presentado las últimas entregas, la necesidad obligatoria del Switch Online para jugar en línea y lo más importante, la reducción inmensa en la Pokédex. A propósito, cuando mencioné lo del Switch Online, me pregunté, ¿qué pasaría si entramos a un combate justo un segundo antes de que se nos termine el online? Saludos gente pokémonera, yo soy Poké y esto es Mundo P. Pokémon Leyenda Z es un éxito rotundo y eso nadie puede negarlo, con el videojuego vendiendo mes tras mes a nivel mundial, y no cabe duda de que Pokémon Company ha encontrado un Torchic de huevos de oro. Sin embargo, aquí en Mundo P creemos que su éxito se debe a otra cosa, su excelente diseño de videojuegos, siendo que aunque Nintendo diga que es un juego de aventura, pero solo dicen eso para que sagas como Zelda sigan vendiendo, ya que Pokémon Z es un híbrido de géneros, es decir, mundo abierto y aventura. Pero este juego oculta algo, y eso es un argumento para cada bug, digo situación. Es decir, que cada uno de sus fallos y problemas están puestos de manera estratégica para así no ser directamente desventajas, sino que una virtud que lo hace especial. Oye, espera, que este no es un fondo de Gacha Life.
Y sí, puede que después de decir todo esto muchos me consideren una persona que odia a la franquicia y la verdad es que no, puede que ya no me gusten mucho los juegos actuales de la franquicia, pero eso no quita que fue una parte muy importante para mí. Literalmente recuerdo cuando salía de la primaria, iba a la papelería cercana y compraba sobres de tarjetas Pokémon, falsas obviamente, pero era genial. Y más, aún regresando a mi casa y viendo un capítulo del anime o incluso gracias a Pokémon es que empecé a ver YouTube de otra manera, debido a que algo que me gustaba de pequeño era meterme a YouTube y simplemente buscar Pokémon animaciones o Pokémon parodias y me podía pasar horas y horas sin aburrirme. O sea, gracias a esas búsquedas conocí a Smosh, uno de mis canales favoritos de todos los tiempos y que me motivó bastante para empezar a hacer vídeos. ¿Qué tal una varita mágica? Pero todo cambiaría un día en el que, buscando algo que probar en cierto juego del que hablaremos más adelante, encontré un título que me llamó la atención, no solo por su nombre sino que por lo que se mostraba en vista previa. Se veía bastante bueno y complejo como para ser hecho en ese motor. Estoy hablando de Pokémon Brick Bronze. Espera, ¿en serio hiciste una maldita introducción de 10 minutos que en lugar de al menos hablar del respectivo juego únicamente te pusiste a tirar caca a la situación actual de Pokémon? No, lo único que hice fue hacer una especie de presentación a la franquicia de Pokémon, hablando de varios factores importantes de esta y a la vez quejarme de cierta manera de los problemas que están condenando a esta saga en los últimos años y de cómo prácticamente la Switch ha sido la peor consola en la que ha estado la franquicia. O sea, tirarle caca. Pero antes de llegar a ese juego creo que lo mejor sería dar un poco de contexto de esos años con respecto a Roblox, el cual era algo diferente a lo que se conoce hoy en día por ser uno de los juegos más jugados e influenciable en niños, pero a la vez por ser igualmente el juego más polémico de los últimos años por diversos factores, siendo el más conocido de estos últimos meses el baneo de un creador de contenido que se dedicaba a la captura de pervertidos en la plataforma, hasta el punto que en varios de estos casos terminó colaborando con la policía. Todo esto hasta que fue baneado por supuestamente romper las normas de la comunidad, causando un escándalo a nivel global hasta el punto que algunos países trataron de prohibir el juego, y más aún cuando en una explicación del baneo estaban dejando indirectamente claro que a ellos no les importaba que su juego fuera una bandeja de oro para los pervertidos, siempre y cuando siga siendo popular. Lo cual todo esto llevaría a la creación del peor sistema de reconocimiento facial de la historia, lo cual bueno, originalmente iba a enlistar varias de las razones por las que Roblox es tan polémico, pero si con tan solo esta me termine entreteniendo no me quiero imaginar con las demás, pero como me encanta el relleno supongo que puedo nombrar la comunidad poniendo un ejemplo de por qué es tan polémico. A mama's boy, huh? I will be your mommy. Now go clean your... Why are we still here? Just to suffer. Durante los años de 2013 a 2017, siendo este periodo en el que la plataforma empezó a escalar en popularidad, esta no era vista de la manera en la que lo es hoy en día, con juegos que logran superar los millones de jugadores, granjas de contenido y la manera perfecta de mantener distraídos a tus hijos mientras te peleas con tu esposa por haberte puesto el cuerno con tu hermano, mientras tú te rompías el lomo para finalmente comer decentemente en meses, terminando inevitablemente en un divorcio que dejara a tus hijos marcados de por vida, pero al chile no les importara porque mientras ocurría eso ellos se encontraban robándole a Chaketin 67 su tralalero dorado, jeje. Estoy muy dañado. Durante esos años Roblox era visto mayormente como el juego para pobres, o para que no suene tan feo, la alternativa por si lo único que tenías para jugar era un Alcatel. Siendo esta una época en la que absolutamente todos querían tener una consola por juegos como el GTA V, Minecraft o Call of Duty. Pero claramente no muchas personas podían permitirse el lujo de tener una consola, así que recurrieron a lo básico, que era buscar una copia de la Play Store, siendo ese el momento en el que entra Roblox, la cual al ser una plataforma con un sistema de creación de juegos tan simple de entender y a la vez las posibilidades que podía dar es que a cierto grupo de usuarios dejaron de hacer obis temáticos que lo único temático que tenían eran imágenes que se encontraron en Google o Tycoons, que eran lo mismo pero en lugar de
de aprender a saltar y avanzar aprendías a minar criptos y empezaron a tratar de replicar o por lo menos dar una experiencia similar de estos juegos, lo cual fue un completo éxito, siendo actualmente la mayoría juegos mediocres, dando como moraleja que tú en esos años podrías ver la pintura secarse y posiblemente hubiera sido igual de divertido, pero en este caso lo que importa es la intención al darle a miles de niños la posibilidad de jugar algún juego que ellos ansiaban, o bueno, igual podías irte por el camino fácil, que era simplemente generar un mapa al azar y empezar a colocar PNGs de la cosa que estuviera de moda en esos momentos, dándole la capacidad a los niños de transformar a su personaje en un PNG andante, ya que todos sabemos que lo que más le gusta a los niños es ver a monos disfrazándose como otros monos más populares. Hola a todo el mundo, gente. El día de hoy nos convertiremos en los personajes de The Amazing Digital, lo cual funcionó tan bien que un tal Robert Zemeckis quedó fascinado por el uso de personajes planos en ambientes 3D de estos mapas, que decidió hacer una película con este mismo formato. Una tal, ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero ahora volviendo a lo que de verdad nos importa para este video, uno de los primeros juegos de Roblox en hacerse populares fueron las escondidas en el año 2009, que pues como dice el nombre era una simple partida de escondidas, pero en mapas más surrealistas y únicos, haciendo que jugar a las escondidas finalmente fuera divertido después de las partidas. Ahora muchos se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver jugar a las escondidas con Pokémon? Pues esto es debido a que este juego fue desarrollado por Lando, uno de los primeros creadores de mapas reconocidos de la plataforma, esto debido a no solo la popularidad de sus mapas, sino porque varios de sus juegos fueron los primeros en de verdad recibir algunas cuantas actualizaciones y cambios, como lo vendrían siendo las escondidas, con cosas como dejar a los jugadores hacer sus propios mapas y hacerlos oficiales del juego, pero aún con esto él decidió seguir un trayecto normal, publicando juegos que lo único que buscaban era entretener a los jugadores por unas cuantas horas y pasen un buen rato. Eso hasta el año 2015, donde después de que Unway le ganara con un Rattata nivel 1 con banda Focus, esfuerzo y ataque rápido le ganara en el Pokémon Rubio Omega, dijo: juego de mierda, yo puedo hacer uno mucho mejor con juegos de azar y mujerzuelas, así que ahí se llamó a unos compas para empezar su proyecto más grande hasta ese momento, hasta el punto que para mostrar lo grande que era decidieron proclamarse un estudio y así sonar como profesionales para finalmente en el octubre de ese mismo año publicar Pokémon Brick Bronze, uno de los juegos más grandes pero a la vez polémicos de toda la plataforma. Ajá, entonces estás diciendo que únicamente hizo un juego completo con un estudio para únicamente cumplir un berrinche por ser derrotado en un sistema de combate que depende tanto de la estrategia como de la suerte. O sea, sí lo estoy diciendo, pero ya sabes, solo lo digo para darle algo de emoción al asunto, ya que mínimo así le doy algo de gracia y no únicamente digo que lo hizo porque se le vino a la mente mientras estaba en el baño y ya. ¿O simplemente lo hiciste para rellenar el video, aunque ya te pasaste casi 7 minutos únicamente tirándole mierda a un franquicia porque ya no te hace sentir como niño? Oye, eso no es cierto, además literalmente lo que estás haciendo en estos momentos es poner más relleno al video, haciendo que así se tarde más en publicar y termine causando que este canal termine más muerto de lo que estás, ¿sabes? I'm hopeful, yes I am hopeful for today.